Bueno, soy Susana Maidana, me dedico a la filosofía y quería compartir algunas aproximaciones a la reflexión sobre el coronavirus y el día después. Esa pregunta tan reiterada que nos estamos haciendo, ¿qué pasará? ¿Qué se modificará luego del coronavirus? En ese sentido, me gustaría decir que esta pregunta se instala en una concepción relacionada con esto de buscar el chivo expiatorio, saber quién es el culpable del origen de esta pandemia global. Y se dan tres respuestas. En primer lugar, la respuesta que es un castigo divino por algo que hemos hecho los hombres y por lo tanto se nos castiga por ese mal que hemos cometido. En segundo lugar, el dedo acusador hacia China, que ha urdido este plan siniestro en contra de todos los que no son los buenos, entre comillas. Y en tercer lugar, que se trata de un manejo político, por lo cual el Estado quiere coartar las libertades individuales y crear un estado de excepción. Postura que en un cierto modo sostiene George Agamben, indudablemente idea que no comparto, porque creo que hay un hecho fáctico que es esta epidemia que provoca muerte, sufrimiento, angustia. Ahora bien, indudablemente la Argentina, creo, ha podido superar esa visión dicotómica, aun cuando los argentinos tenemos una propensión a miradas dicotómicas, ¿no? Buenos y malos, unitarios y federales, radicales y peronistas y así en más. Digo que ha podido superar esa visión porque ha elegido el camino de la ciencia, el camino del consenso y ha elegido el camino de una política sanitaria fundamentada en el consenso, fundamentada en la ciencia y fundamentada en los valores humanistas. Ahora bien, es indudable que una pandemia para la filosofía se instala en lo que es una situación límite, que implica un cambio, una ruptura. Y en ese sentido, ante las situaciones límite, la filosofía siempre planteó que había tres respuestas. En primer lugar, la respuesta que la niega: esto no existió, esto no me va a pasar, que me lleva a romper códigos, a irme de vacaciones en momentos de pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. En segundo lugar, la visión relacionada con el pánico, que lleva al terror, y el pánico lleva a la inmovilización. Y la tercera salida es esto de que sea ocasión para repensarnos, pero no a nivel individual, sino repensarnos a nivel individual, pero a través del otro que también nos constituye. Pero en los tres casos siempre laten actitudes individualistas y actitudes colectivas o solidarias. La actitud individualista la ejemplifico en el caso de nuestro país con las famosas fake news o noticias falsas que tienen claramente intenciones. Esas intenciones son fundamentalmente las propias de la antipolítica: oponerse a una política sanitaria, oponerse y cuestionar a los pobres, digamos, la idea del sálvese quien pueda, que tiene una visión absolutamente individual. Y luego la salida, digamos, solidaria, que se representa en la Argentina por el personal sanitario, por el personal de seguridad, por organizaciones, por jóvenes, por grupos
que han salido a poner el cuerpo, a hacer barbijos, a cuidar enfermos, porque la salida no es individual sino social. Ahora bien, creo, para ir al grano de lo que al menos intento decirles, sin que tenga el valor de ninguna receta, porque creo que nadie puede convertirse en maestro de vida del otro, sino que cada uno va construyendo su propio proyecto de vida con los otros, pero toma las decisiones finalmente uno. En ese sentido creo que va a haber un cambio, pero no solo un cambio relacionado con esto de cambiar las costumbres, de ser menos amigueros, menos de estarnos besando todo el día, abrazándonos, que es una característica tan argentina y que me parece importante. Pero sí esta idea de cuidar esas actitudes. Pero a mí me interesa referirme a 3 cambios que para mí van a ser fundamentales. En primer lugar, el reconocimiento del valor de la ciencia, que ha sido tan bastardeada, no solo por literaturas posmodernas, sino por eso que yo llamo la antipolítica. Porque hay una política científica, por supuesto que lo hay. Y la revalorización de la política, de la política científica, de la ciencia, la revalorización de la política pública sanitaria, cuando muchos países carecen de ella. Y en tercer lugar, la idea de que la salida no es individual, sino que es colectiva, que necesitamos recuperar la solidaridad como oposición a un mundo basado en un extremo individualismo, que ve al otro como un enemigo. Fíjense qué paradójico. En muchos sectores de la sociedad, por supuesto una gran mayoría, aplauden a médicos, sanitaristas, enfermeros, camilleros, cuidadores, pero también hay otro sector de la sociedad que lo ve como la entronización del mal y la posibilidad de su contagio, al punto de pedir que los echen de donde viven. Las dos cosas conviven. En esto me interesaría retomar una idea de Judith Butler, que dice que también este tipo de pandemias hace recrudecer actitudes relacionadas con el racismo, la xenofobia. Y fíjense que fueron también actitudes implementadas en el siglo XIX en nuestro país con el higienismo. Ese higienismo que buscaba limpiar a nuestro país ¿de qué? Limpiarlos de pobres, de homosexuales, de inmigrantes, de quienes tenían y sufrían sífilis, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el coronavirus, dice Judith Butler, es importante porque no discrimina, es decir, todos podemos tener coronavirus, pobres, ricos, negros, blancos, gays, lo que fuera. Ahora bien, los que discriminamos somos los seres humanos. Y eso se soluciona con otro aspecto que creo que es fundamental, que es la necesidad también de valorizar la educación. Esta educación que no está relacionada única y directamente con la cantidad de títulos que pueda tener una persona, sino que está relacionada también con el compromiso social y con la solidaridad. Bueno, muchas gracias.